Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esta es La Tramoya, un espacio de Vértigo TV dedicado al teatro y las artes escénicas. Hoy estamos en el Teatro Santa Catarina y nos acompañan Marineta Vida y Diana Sedano. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por esta entrevista. Estamos ahora a propósito de Pierre Frieder. Es una adaptación de una obra clásica, una obra que tiene miles de años. Sí. Ya. ¿Qué diferencia hay, Marina, de hacer una obra clásica, aunque sea adaptada, a hacer una obra actual? Bueno, para mí es la primera vez que hago una obra de los griegos, ¿no? La verdad es la primera vez que me toca y estoy encantada con el asunto porque efectivamente tiene su complicación, ¿no? Yo al principio leía los textos y decía, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto verosímil, ¿no? Y creo que sobre todo tiene que ver con la cosmovisión de los personajes. Creo que todo personaje se determina por su cosmovisión, sea la que sea, pero las de estos personajes es muy particular, están todo el tiempo como hablando y reaccionando y actuando en función de su concepto de la divinidad, de su concepto del destino, además son personajes como lo que llaman, aunque yo creo que no es una tragedia, pero los personajes altos, digamos, ¿no? Son reyes, son dioses, son semidioses, ¿no? Decían que la comedia era como de personajes comunes y corrientes como nosotros, y los personajes de la tragedia están en esta otra dimensión. Entonces, alcanzar a tocar esa dimensión sin irte al estereotipo o a la declamación, sino tratar de entender por qué reaccionan como reaccionan, qué es lo que los determina, qué es lo que los mueve. Diana, esto de prepararse para el personaje tiene mucho que ver más, en su caso, como deporte. Ustedes no salen frías al escenario. ¿Cuánto tiempo de preparación hay para poder hacer este personaje que tú interpretas? Pues, de preparación previo a la función. Sí, previo a la pues, preparación. Como que normalmente uno llega como 2 horas antes al teatro. Y también a veces es como de estar aquí, o sea, de estar con los compañeros, fumarte un cigarro, poder bajar las cosas, estar en el escenario tantito antes. Tampoco es como que de repente esta idea, por ejemplo, de lo que decía Marina sobre los personajes altos, de personajes que son tan grandes y tan como de dimensiones emocionales como mucho mayores que las nuestras, uno piensa que tiene que hacer todo un ritual de 1 hora y media autista, solo, así, enloquecido. Y la verdad es que yo siento que tiene que ver con la habilidad de estar en el presente. Y eso es todo, o sea, en los camerinos, mientras te maquillas, vas pensando cosas. Yo me tengo que pintar estos tatuajes, por ejemplo, ahora, que me tardo horas así haciéndolos. Entonces ese tipo de cosas a mí me sirven mucho pues como para entrar en sintonía con la obra y con los demás, sobre todo. Elena, Marina, ¿quién es Elena? ¿Quién es Elena actualmente en esta obra? En esta obra es una mujer, como te decía, que es o fue una reina, podríamos llamarle una primera dama, y que se encuentra en una situación muy particular, que es que está de alguna forma secuestrada o abandonada en un país que no es el suyo, que ha vivido, sufre el hecho de que se digan muchísimas cosas de ella, que en este caso no son así, y tiene que vivir como sufrir el chisme, ¿no? El chisme que es un gran chisme, que es un chisme que ha provocado una guerra y una serie de cosas devastadoras, y tiene que vivir con ello, ¿no? También David ha jugado un poco con esta idea de la supermodelo, ¿no? Que aquí vemos un poco estas fotos, y de una persona como una especie de socialité, que estas personas que justamente salen en las revistas y están en boca de todos, y quién sabe qué de todo eso que se dice es realmente así, y tiene que vivir como con ese peso, pero además tiene sus propias circunstancias, su soledad, el haber abandonado a su hija, bueno, o en este caso que la hayan alejado de su hija, y pues preguntándose qué estoy haciendo viva, por qué estoy aquí, qué es lo que va, qué sigue, por qué estoy en este mundo, por qué me ha tocado, como sufre mucho sus circunstancias, ¿no? Es alguien que se está lamentando constantemente de sus circunstancias. Sin embargo,
hay este asunto del Deus Ex Machina que salva mucho la situación. Y además tienes una pitonisa que te ayuda finalmente y que sale por ti. Más o menos. Bueno, que aquí el Deus Ex Machina no existe. En realidad, Elena es la que idea todo el plan. De hecho, la divinidad entera se cae, ¿no? Sí, o sea, digo, claro, o sea, la tesis de David es un poco, es que los dioses no existen, lo dice primero justamente el personaje de Diana, ¿no? Entonces no son estos lo que nos determina, nos tiene que determinar nuestra propia acción, y claro que sí lo resuelve un poco al final. Yo digo que el final es de David Evia, esa resolución que a mi manera de ver es un poco como en las comedias de enredos del Siglo de Oro, ¿no? Así lo resuelve un poco así, con el disfraz y con un engaño y más al estilo de la comedia, un poco también, ¿no? Sí, pero sin embargo el giro de tuerca es quizás una de las partes mejor logradas de esta obra, porque el final de Eurípides es como... Es justamente lo que pensaba David, ¿no? Como en el final de Eurípides se van Helena y Menelao y entonces sí queda un poco insípido, yo creo. Y creo que esta idea de David me parece genial. La verdad es que... Y además la forma de trabajar de David es muy interesante porque nosotros empezamos sin el final. O sea, él nos entregó el texto y el final es algo que él tomó la decisión ya hacia el final de los ensayos, ¿no? Y entonces tú estás así, pues ¿cómo va a acabar esto? ¿Quién sabe? Pero vamos a echarnos el clavado y de repente resuelve de esta forma que sí creo que es genial, ¿no? Y muy rápido además, ¿no? Platícanos de tu personaje. Pues mi personaje es una pitonisa. Exactamente. Tiene un conflicto con la fe y la divinidad y con tener a una mujer como Helena al lado todo el tiempo. Es una musulmana, lo cual hace un poco raro el asunto. O sea, una mujer musulmana que tiene ciertas, no sé, maneras de habitar el mundo y de ver a las otras mujeres y de ver a los hombres. Y entonces su conflicto gira en torno a la fe y a su feminidad, yo creo, y a lo que le revela cada vez que ve a Helena. ¿Sí? ¿Y cuál es el conflicto que te causó a ti para el personaje? ¿Perdón? ¿Causó algún conflicto este personaje en ti, en tu persona? Ah, sí. No, es que es difícil. Justo hoy o sea, David decía un poco algo parecido. O sea, es difícil actuar a algo en lo que, o sea, yo no, o sea, si me preguntas a mí de los dioses o de Dios, pues soy un poco más escéptica. Pero aquí hay alguien que cree en eso y que eso se le revela al mismo tiempo. Entonces el conflicto es con la creencia. Hay algo en la obra también respecto a la fe temático que creo que es muy interesante. Un conflicto también, el conflicto de dos mujeres completamente, o sea, con condiciones de vida completamente distintas. O sea, ver una mujer musulmana y una mujer así supermodelo ultra occidental juntas, yo creo que ya en un mismo cuadro ya genera en el espectador, aunque para nosotros no sea tan común verlo, siento que sí genera un desazón o una suerte de desasosiego. Inclusive alguna persona del público me comentaba que algo que le causó mucho conflicto fue ver burkas. El simple hecho de tener este impacto visual, de ver una mujer, un actor, una actriz en burka, fue un impacto fenomenal. Para ustedes como mujeres mexicanas, ¿qué significa esto de la burka y de este rollo musulmán? Eso es algo que hablamos muchísimo y que creo que aquí en México no pasa tanto, salvo ciertas personas que lo captan, porque no lo vemos, ¿no? Es algo que no está en nuestro cotidiano, ¿no? No lo vemos tanto en los aeropuertos ni en ningún lado, pero para personas que... El otro día vino justo una persona que vive en Europa y decía, es que estrenaran esta obra en Francia sería un escándalo, ¿no? Y aquí no ese asunto de pronto no pasa tanto, porque sí, efectivamente es algo que no podemos comprender. Y como bien David lo decía, tampoco estamos haciendo una tesis profunda en ese sentido porque no conocemos mucho, pero sí podemos ver a distancia una profunda diferencia en la forma de vivir
la feminidad, la sexualidad, el asunto genérico, el asunto de la belleza. No sabemos qué hay atrás de esas burkas, cómo se comportan en la intimidad, cómo se comportan en sus cuatro paredes. Es un misterio realmente. Podemos saber y leer y ver cosas, pero en realidad no sabemos bien. Y un poco sí creo que eso es lo que aquí también se está planteando, ¿no? La figura de Elena y vista desde esta parte como de la modelo es una parte donde la mujer se exhibe, ¿no? Se exhibe y su belleza es un poco como su valor, ¿no? Lo dice Elena, dice, es mi belleza lo que me hace hombre. Y creo que esa es una de las frases donde los dos personajes se entran en conflicto más, ¿no? Que diga mi belleza y que soy hombre, eso me hace hombre, a una mujer como el personaje de Diana le causa un tremendo cortocircuito, ¿no? ¿Y este cortocircuito te lo causa también personalmente? Sí. O sea, creo que hay cosas que, sobre todo cuando uno entra como en terrenos de la fe que no son tangibles, hay cosas que solo se pueden como sentir. No, o sea, si uno se hace más explicaciones de las que hay, es difícil bajarla, digamos, ¿no? Pero yo me acuerdo las primeras veces que me trajeron los hijabs, o cuando veía videos de estas mujeres, que yo generalmente veía cosas a favor de los paños, no en contra, ¿no? Entonces, o sea, cuando me los trajeron la primera vez, pues era raro, porque decías que qué bonitos son, o sea, qué bonito se ve, que se me hacen como muy elegante, pero al mismo tiempo decía, qué cabrón que alguien tenga que estar cubierto para el mundo por algo, pero es una manera, o sea, si uno ve las defensas que esas mujeres hacen sobre eso, es muy impresionante cómo es absolutamente lo contrario de lo que dice Marina, por ejemplo, de la supermodelo que se exhibe. Estas mujeres son todo lo contrario. Yo no voy a exhibir nada de eso porque eso me quita personalidad y porque esto no es lo que soy. Lo que soy es otra cosa que está en mi interior, digamos, ¿no? Y al final tu personaje se desquita de todo eso, sí, y se despoja de todo eso. Sí, también es. Sí, justo esa trayectoria que te decían algunas veces, es que es interesante ver cómo empiezas ultra tapada y al final ya no hay nada. O sea, al final es una mujer como ella, como todas las mujeres. Claro. Esta parte de la tragedia que no es tragedia y que de pronto se adapta al contexto actual, ¿qué tan raro sucedió? Es decir, mencionabas que nunca habías hecho esta parte griega. Sin embargo, la adaptación ¿no te sonó rara? ¿No fue algo que te... No, sí, por supuesto, sí, en muchos momentos había muchas preguntas a David, por ejemplo, le decía, no logro entender porque está en un aeropuerto y al principio está esperando un avión y después esto es el palacio. Y claro que podía decir, bueno, la obra de Eurípides sucede en un puerto, ¿no? Entonces, pues, un aeropuerto, ¿no? Pero resulta que ese aeropuerto además es una especie de mausoleo, ¿no? Que también puede ser, ¿no? También puede ser, el palacio está acá atrás y lo que está acá es el aeropuerto, como en Eurípides acá está el palacio y aquí está el puerto, ¿no? Y aquí llegan los barcos y acá está el palacio, pues aquí está el aeropuerto, pero esto además es un duty free donde viene, entiendo por qué escoge este espacio, aquí puede llegar Menelao, aquí puede llegar Teucro perdidos en un avión, pero ciertamente hay que hacer una adecuación donde no tienes que tratar de entender todo en una lógica extrema, aunque la tragedia es realista, digamos, tienes que acceder a esta otra lógica donde sí, es un duty free, pero también es una tumba, pero también aquí estoy atrapada en un aeropuerto, voy a tomar un avión que nunca tomo, ¿no? Más a la usanza de Godot, ¿no? Como ¿por qué? O del ángel exterminador de Buñuel, todos están dentro de un comedor y no pueden salir porque sé por qué, pero el asunto es que no pueden salir de ahí, ¿no? Tienes que entrar en esa lógica de pensamiento, ¿no? Quiero tomar un avión que nunca llega, pero tampoco tengo un boleto, pero tampoco nadie me está agarrando, ¿no? Pero así es este mundo, esas son las reglas de este mundo, y eso es como entrar, para mí cualquier obra de teatro es eso. ¿Cuál es la lógica? Y a esa lógica te sumerges, ¿no? Ya, ¿cuál fue el reto de tu personaje? Muchos, a muchos niveles, creo. Sí, sobre todo entender la lógica de una mujer que no es libre. O sea, yo me vivo como una mujer libre, ¿no? O sea, hago lo que quiero, si quiero ir a tal lugar voy, y esta mujer no es una mujer libre, es una mujer que tiene
tiene que estar aquí por causas distintas a las de Elena, pero le tocó estar aquí, la familia que le tocó, es el mundo que le tocó, y no puede hacer nada al respecto, nada. Cuando yo generalmente como que pienso la vida de otra manera. Entonces pensar la vida, habitar un mundo en donde uno se vive completamente de otra manera, creo que fue lo que más trabajo me costaba. O sea, de repente yo decía, yo aquí me paro, me pego y me voy, ¿no? Así, ¿por qué tengo que soportar tanta humillación? Sí, ¿no? O sea, aunque sea lo que sea. Y no, esto no es así. Y creo que fue eso, como ese principio en el pensamiento, ¿no? Es decir, como yo no puedo hacer lo que quiera. Y su único acto de libertad al final creo que es el suicidio. O sea, es una decisión. ¿Y cómo resolviste ese conflicto personal? No sé si dar por hecho sea la mejor palabra, pero esto que decía Marina, de entender que me costó mucho trabajo, o sea, como decir, sí, esta es la lógica. Esta es la lógica sobre la que camino y punto. O sea, no me tengo que preguntar otras cosas que no me corresponde preguntar o pensar, ¿no? Para esta mujer no es opción eso. Sí, algo así. Algo así. Muy bien. Beautiful y Elena tienen un receso y regresan. Sí, regresamos el 21 de noviembre, también de jueves a domingo, y terminamos el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Sí. El 8 de diciembre. Tenemos 3 semanas más, o sea, tenemos hasta el 27 de octubre, 4 funciones más, y después regresamos el 21 de noviembre. El 21 de noviembre. ¿Algo más que se debe ver? Pues nada, gracias por la entrevista, que vengan al teatro, sí. La gente, vénganos a ver a Beautiful y Elena en el Teatro Santa Catarina, una producción de la UNAM, basada en un texto de Eurípides, ya hablamos mucho, pero pues vengan a vernos. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Les agradecemos mucho. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.